Bueno, hola, buenas tardes. Yo ahí ya me toca ser el último. Espero que todavía tengáis un poco de energía. Como suele pasar, a veces cuando hablamos dos personas un poco del mismo tema, a veces nos solapamos. Porque yo nunca tuve buena voz y si no uso la megafonía. Bueno, que yo tenía aquí puesto algunas transparencias sobre las mismas cosas que contó mi compañero, pero me las voy a saltar y me voy a centrar un poco más en contaros lo que hay sobre las vacunas, qué tipos de vacunas de la gripe hay, que hay muchas y cada vez hay más, y hablaros un poco de las coberturas de vacunación, pero a nivel poblacional. Bueno, esto me lo salto. De la estructura del virus de la gripe me interesa destacaros una cosa, y una cosa que está muy relacionada porque luego cómo funciona, y es que tiene su material genético está dividido en 8 trocitos. Eso es un factor muy importante y condiciona mucho su comportamiento. Y luego tiene, bueno, y luego ya os cuento alguna cosa más. Luego hay 3 proteínas importantes de la cápsula del virus que son, que tienen su relevancia: la hemaglutinina, relacionada con la transmisibilidad; la proteína M2, el canal de iones, frente a los cuales se han desarrollado unos antivirales, amantadina y remantadina; y la neuraminidasa, que condiciona la capacidad de multiplicarse, y frente a los que se han desarrollado otros antivirales, los eltamivir y el zanamivir. Y deciros que tanto la hemaglutinina como la neuraminidasa son frente a los que se desarrollan respuestas inmunes con la vacunación. La gripe se presenta como casos esporádicos, brotes, epidemias estacionales, y esas epidemias estacionales están muy relacionadas con cambios menores del virus gripal, y pandemias que están relacionados con la aparición de un nuevo virus gripal. Todo esto me lo salto. Los cambios menores del virus están relacionados con una cosa muy particular del virus, y es que su sistema de copia, el sistema de copia de su material genético, comete errores. Comete errores sin parar. Eso genera mutaciones. Muchas mutaciones son silenciosas, y al virus sigue igual. Otras son letales y el virus no es válido y se para ahí. Pero otras son beneficiosas para el virus, claro, porque le hace que se genera una variante antigénica, una variante genética de ese virus, que puede llegar a escapar de la respuesta inmune frente al virus original, y eso es lo que hace que vaya separándose cada vez más del virus original y que pueda producir una nueva epidemia. Eso es la base por la que aparecen nuevos virus y nuevas variantes de virus que producen las epidemias estacionales. Mientras que las pandemias están generadas por la aparición de nuevos subtipos de virus. Y estos nuevos subtipos de virus se crean por otro sistema completamente diferente, que es una recombinación genética. Cuando en una misma célula, en un mismo organismo, hay una coinfección por 2 tipos de virus diferentes, hay una mezcla, como el material genético está dividido en 8 trocitos, a la hora de ensamblarse, en unos irán los 8 trocitos de un tipo, en otros los 8 trocitos de otro tipo, y en otros una mezcla de trocitos genéticos. Y eso va a generar variantes nuevas del virus, y eso es la causa de las pandemias. Bueno, del virus B ya os ha contado mi compañero cómo va. Y aquí tenéis un poco el esquema para que entendáis un poco cómo ha ido funcionando, cómo ha ido evolucionando la gripe durante el siglo pasado y lo que llevamos de este, y cómo al hilo del avance, del desarrollo tecnológico, han ido apareciendo las vacunas de la gripe. El primer aislamiento de un virus fue en torno a los años 30, era un virus A, y se comprobó que era un virus H1N1. En los años 40 se aísla por primera vez el virus B, se diferencia un virus de la gripe B del virus de la gripe A ya conocido, y en torno a esos años es cuando se desarrolla primero una vacuna monovalente que básicamente solo se usó en el ejército de Estados Unidos, y a partir de ahí se comercializa ya una vacuna bivalente que llevaba un componente de virus A y un componente de virus B.
Con el tiempo aparece la pandemia de gripe asiática del 57, el virus AH1N1 desaparece y aparece un nuevo virus AH2N2, que se mantuvo durante un tiempo. Las vacunas monovalentes en aquella época llevaban la gripe B y el virus AH2N2. Y luego la siguiente pandemia ocurre en el 68, la gripe de Hong Kong. El virus H2N2 que estaba circulando desaparece y aparece un virus AH3N2. Posteriormente, y los virus B continúan circulando. Posteriormente, en el año 97, hay una pandemia menor, es la llamada la gripe rusa, y reaparece el virus H1N1 muy similar, con una cierta variación genética, al virus H1N1 que había circulado a principios de siglo. Pero la diferencia que ocurre, y por lo que se llama también pandemia menor, es que sigue circulando el AH3N2. Y entonces llega un momento en que estaremos circulando un virus AH3N2, un virus AH1N1 y un virus B. Y en ese momento, cerca de finales de la década de los 70, es cuando empiezan a fabricarse las vacunas trivalentes. Posteriormente, a finales de la década de los 80, es cuando se empieza a detectar dos linajes genéticos diferentes de la gripe B, la B Victoria y la B Yamagata, y que desde entonces nos han estado acompañando, cocirculando. A veces predomina uno, a veces predomina otro, a veces hay cocirculación dependiendo de la zona del mundo. Mientras tanto, pues ha habido también algún evento peculiar, como que durante los años, al principio de la década del 2000, estuvo circulando un virus recombinante AH1N2, que era una recombinación de la H1 y de la H3. De todas maneras, como la vacuna lleva también un cierto componente de neuraminidasa, había una cierta protección contra este virus, pero este virus circuló durante un tiempo y desapareció. Y luego ya la última pandemia que tuvimos, la pandemia de 2009, el virus circulante AH1N1 estacional ya conocido desaparece y aparece un nuevo H1N1 que era un triple recombinante de virus aviares, de virus porcinos y de virus humanos. Bueno. Y ya es a finales, después de unos cuantos años de cocirculación de los dos linajes de virus B, cuando aparece, a partir ya en la década del 2000, hace 2 o 3 años, la vacuna tetravalente, que lleva el virus AH3N2, el H1N1 y los dos linajes de virus B. Mirad, aquí veis un poco, para que veáis cómo va la circulación de los virus, lo que ha pasado en Asturias, desde la temporada 2004-2005, H3N2, H1N1, B es de vez en cuando, H3N2, H1, H3N2, y en el 2009 es cuando llega la pandemia. Si os fijáis, ocurre mucho más temprano, la separación entre los picos epidémicos es mucho más cercana que en los otros, y el H1N1 estacional que circulaba previamente desaparece y ya no vuelve a aparecer. Durante esta temporada y la temporada siguiente es el virus pandémico el que circula, la temporada siguiente ya vuelve a aparecer el H3N2, la temporada siguiente fue una temporada bastante peculiar porque el virus predominante durante la mayor parte de la temporada fue un virus B, y solo aparecieron los virus pandémicos al final de la temporada, que fueron los que predominaron al principio de la temporada siguiente, y luego aparecieron los H3N2, y esta última temporada ha circulado un H3N2 y al final están circulando virus B. O sea, como veis, para cada temporada la circulación de los virus de la gripe es muy variopinta, y por eso, desde luego, una vacuna tiene que llevar como mínimo el H3N2, el H1N1 y al menos uno de los linajes B. Una cosa que sí que también puede llamar un poco la atención es, mirando la incidencia por grupos de edad, veis que la mayor incidencia siempre ocurre en los niños más pequeños, que son las líneas rojas. Pero una cosa que hemos comprobado es que las temporadas que circula el virus pandémico, la afectación de la gente mayor es más pequeña, mientras que las temporadas que circula el virus H3N2, la afectación de los mayores de 65 años es claramente mayor. Y esto es una cosa que se vio con la pandemia. La pandemia afectó sobre todo, del 2009, afectó sobre todo a adultos
menores de 65 años y muy poco a los mayores de 65 años. Bueno, medidas frente a la gripe. Tenemos la vacunación, los antivirales y las medidas higiénico-sanitarias. Casi están estructurados de más eficacia a menos eficacia. Y voy a hablaros ahora de vacunas de la gripe. Y veréis, yo intentando clasificar las vacunas de la gripe me encuentro, de las vacunas actuales que disponemos frente a la gripe, me encuentro con que podemos clasificarlas de muchas maneras, porque inicialmente empezamos con unos pocos tipos, pero ahora mismo tenemos muchos tipos. Y un poco porque lo intentéis entender y luego os lo pongo ya un poco más estructurado. Según el tipo de antígeno que lleva la vacuna, podemos tener vacunas de virus fraccionados, de subunidades, que son antígenos de superficie purificados, o sea, la hemaglutinina neuraminidasa purificados, de virus atenuados adaptados al frío y una hemaglutinina recombinante purificada. De estos 4 tipos de antígenos pueden hacerse vacunas. Según el sistema de producción, tenemos vacunas en el que el virus se cultiva en huevos embrionados de gallina, que son las vacunas más clásicas, pero también tenemos vacunas en el que el virus se cultiva en líneas celulares de mamífero, en una línea MCDK y una línea Svero. Y la última novedad que se ha autorizado recientemente en Estados Unidos es una producción de hemaglutinina recombinante en una línea celular de insecto en el que se inserta el gen de la hemaglutinina mediante un virus, un baculovirus que actúa como vector y se produce de manera recombinante. O sea que cada vez hay más novedades. Según el tipo de adyuvante tenemos vacunas sin adyuvante, vacunas con un adyuvante virosómico, con virosomas o con un adyuvante leoso. Según la vía de administración, tenemos por inyección intramuscular o subcutánea profunda, intradérmica o por instilación nasal. Pero dentro de lo que es la inyección intramuscular o subcutánea profunda, hay además una novedad, que es que, autorizada recientemente en Estados Unidos, es que aparte de la inyección clásica con jeringa y aguja, se ha autorizado la inyección mediante un inyector de chorro para una vacuna concreta. Esto está autorizado el año pasado. Entonces nos podríamos evitar el miedo a los pinchazos. Además, según la composición antigénica, tenemos vacunas monovalentes, que básicamente son las que hemos usado en la pandemia, vacunas frente a un tipo concreto de virus. Tenemos vacunas trivalentes, que son las más clásicas y las que se siguen usando todavía, y tenemos vacunas tetravalentes. Y luego, según la cantidad de hemaglutinina que lleve la vacuna de cada una de las cepas, tenemos una que lleva 9 microgramos, que es la vacuna intradérmica para adultos jóvenes, la estándar que lleva 15 microgramos de cada cepa, la recombinante que lleva 45 microgramos de hemaglutinina purificada y una vacuna de alta dosis que está comercializada en Estados Unidos que lleva 60 microgramos. En definitiva, que podemos clasificar las vacunas de la gripe en estos tipos, para que veáis cómo está el panorama. Las clásicas de virus fraccionados y de antígenos de superficie. Dentro de los virus fraccionados hay una vacuna tetravalente, pero de las antígenos de superficie no, cultivados en huevos embrionados. Tenemos las vacunas virosómicas de antígenos de superficie, en el que lleva un adyuvante que es un virosoma, que os enseñaré después cómo es. Estas vacunas están autorizadas desde los 6 meses de edad, pero la de virosomas no se recomienda aplicarlo por debajo de los 5 años porque produce una alta frecuencia de fiebre alta. Luego tenemos la vacuna adyuvada de antígenos de superficie con un adyuvante específico que solo está autorizado a partir de los 65 años de edad. Tenemos una vacuna de aplicación intradérmica que está hecha de virus fraccionados, también producidos en huevo embrionario, que tiene 2 presentaciones. Una presentación autorizada de 18 a 59 años, que es la que lleva solo 9 microgramos de hemaglutinina, y una presentación autorizada a partir de los 60 años de edad, que lleva 15 microgramos. Además, tenemos una vacuna intranasal atenuada con virus atenuados, que también se presenta en forma tiene una presentación tetravalente, cultivados también en huevos embrionados, de aplicación intranasal, que solo está autorizada de los 2 a los 18 años de edad. Y luego tenemos una vacuna de cultivo celular,
de antígenos de superficie, pero que los virus se cultivan en alguna línea de células y que el resto es muy parecido a las clásicas. Y además existen otras dos vacunas que no están autorizadas en España, que es la vacuna de alta dosis de virus fraccionados, que lleva 60 microgramos de hemaglutinina de cada una de las cepas, y solo está autorizada para su uso a partir de los 65 años de edad. Y la última vacuna que se ha autorizado recientemente es una vacuna recombinante que en una línea celular de insecto, mediante un virus, se introduce el gen de la hemaglutinina y se produce hemaglutinina pura, sin otros componentes del virus. Eso se purifica y esta vacuna lleva 45 microgramos de hemaglutinina y está autorizada desde los 18 años de edad. Todo esto tenemos. Bueno, una diferencia entre virus fraccionados y virus de subunidades es que los virus fraccionados es un virus roto en trocitos. Entonces no solo tiene hemaglutinina y neuraminidasa, que son las proteínas importantes, sino también tiene otros componentes. Mientras que la de subunidades está más purificada, solo lleva hemaglutinina y neuraminidasa y por tanto es algo menos reactogénica. La de subunidades virosómicas lleva antígenos de superficie, hemaglutinina y neuraminidasa, que están incorporados sobre microvesículas de fosfolípidos que tienen fórmula similar a la cubierta lipídica del virus. Es como una pequeña burbujita de un fosfolípido donde se pegan la hemaglutinina y la neuraminidasa, y eso mejora la respuesta inmune. Algunos estudios indican una mayor inmunogenicidad. Y luego la de subunidades adyuvada también lleva antígenos de superficie purificados, pero se incorpora un adyuvante que es una emulsión de un aceite que se llama escualeno y que solo está autorizada a partir de los 65 años de edad, porque si bien es más inmunógena, también es más reactógena. Y las reacciones pueden ser importantes en la gente más joven. Luego tenemos la de aplicación intradérmica, que se lleva un volumen más pequeño, 0,1 mililitros para su aplicación intradérmica, y lleva una jeringa precargada especial. Se aplica sobre la zona del deltoides, que no se aplica, se aprieta, la aguja es muy pequeñita, es pensada completamente para la aplicación intradérmica, y además al retirarla aprietas otra vez y la aguja queda tapada. O sea, es un sistema bastante bonito. Lo que pasa es que es más cara, claro. Y una de las ventajas que tiene es que la de adulto a partir de los 60 años de edad, la de adultos mayores, con 15 microgramos de hemaglutinina, también tiene mayor inmunogenicidad. Mayor inmunogenicidad similar a la de la vacuna adyuvada, pero también, claro, mayor frecuencia de reacciones locales. Luego, las de cultivo celular en células diploides de mamífero, como os decía, ¿cuál es la ventaja que tienen estas? Que no contiene restos de proteína de huevo ni de antibióticos. Todas las vacunas cultivadas en huevos embrionados pueden contener restos de proteína de huevo y normalmente siempre llevan restos de algún antibiótico. Las de cultivo celular tienen esta ventaja. Y dentro de las de cultivo celular está la vacuna recombinante, que ya es un poco más especial, como os comentaba. Aparte de esta ventaja, respecto a lo que es la producción global de vacunas, las vacunas de cultivo celular tienen una mayor rapidez de fabricación, mayor estabilidad de producción y mayor escalabilidad, o sea que podemos aumentar la capacidad de producción muy rápidamente. Y tiene otra ventaja, y es que la estabilidad genética de los virus vacunales que se producen es mucho mayor. No me voy a meter con esto, pero en algún año sí que eso supuso alguna ventaja. Luego tenemos la vacuna intranasal atenuada, que se hace a partir de una cepa de virus de la gripe adaptado al frío, que solo se puede multiplicar, reproducir a 25 grados, pero cuando llega a 37 grados ya no se reproduce, ya no infecta células ni se reproduce, en el que se insertan los genes de hemaglutinina y neuraminidasa de las células vacunales de la temporada. Es de aplicación intranasal. Se aplica, es como una jeringa pero sin aguja, un instilador nasal, se aplica la mitad de dosis en cada una de las fosas nasales
Y sí que se ha visto que tiene mayor eficacia en niños y adolescentes, pero no en adultos. ¿Por qué se pone en la nariz? Porque la nariz, sobre todo el extremo, el final de la nariz, tiene menor temperatura y ahí el virus se puede replicar, pero en cuanto entra para adentro ya no se puede replicar y por tanto no produce enfermedad. Ahora bien, está contraindicada porque es una vacuna atenuada en inmunodeprimidos y los vacunados deben de evitar el contacto con inmunodeprimidos. Y luego tenemos estos otros tipos de vacunas. La vacuna tetravalente, que ya os comentaba yo y os comentó mi compañero, que lleva los 2 linajes de virus B. La de mayor carga antigénica, que lleva 60 microgramos de aglutinina y se usa a partir de los 65 años, pero no está autorizada en España, solo está autorizada en Estados Unidos. Bueno, no sé si en algún otro país, pero creo que solo en Estados Unidos. Es más reactógena, pero parece tener mayor inmunogenicidad y eficacia, al menos para los virus A. Y luego tenemos el inyector de chorro sin aguja, que está autorizado para aplicar una vacuna concreta de virus fabricados, de virus fraccionados, Afluria, que por cierto, esta está autorizada en España, pero lo que no está autorizada es el sistema de chorro a presión. Como veis, esto se carga, se pone aquí, aprietas un botón y ya está, y no hay aguja. Pero también da efectos secundarios locales, reacción local. Estas son las vacunas que tenemos, tenéis ahí los nombres comerciales. Las que están en rojo están autorizadas pero no están comercializadas, pero que luego en la práctica, ¿qué pasa? ¿Qué vacunas usamos? Nosotros hacemos una campaña anual de vacunación frente a la gripe, y además compramos la gripe con un procedimiento centralizado. Y al final, nosotros usamos 2 tipos de vacunas de gripe. Las vacunas clásicas, bien sea de virus fraccionados o de subunidades, porque se pueden aplicar desde los 6 meses de edad y sin límite de edad. O sea, se pueden aplicar a todas las personas. Llevamos muchísimos años usándolas, tienen un perfil de seguridad muy bueno y tienen una respuesta inmune que es la que es. Tiene una cierta eficacia, sobre todo, bueno, luego os diría la eficacia que tiene. Y luego, para personas a partir de 65 años de edad, residentes en instituciones, usamos una vacuna de inmunogenicidad aumentada. Y las 2 únicas vacunas que refieren inmunogenicidad aumentada en su ficha técnica es la adyuvada y la de virus fraccionados por vía intradérmica de 15 microgramos. Normalmente escogemos entre una y otra. Como normalmente esta es un poquito más barata, pues solemos tener esa, pero podríamos tener esta otra. El resto de vacunas no las usamos en las campañas de vacunación porque tienen limitaciones por edad, básicamente. Aunque podrían tener algunas ventajas concretas, para el cultivo celular, para vacunar a personas con alergia al huevo, pero claro, que tengan de 18 años en adelante. Las vacunas tetravalentes, de momento solo hay una comercializada, que es de virus fraccionados tetravalente. Tendrían la ventaja de que cubrirían los 2 linajes, pero el problema es que son bastante más caras que las trivalentes. Entonces, no creo que entren, por lo menos a corto plazo. Bueno, la composición antigénica ya os la comentó mi compañero. La pauta de vacunación a partir de los 9 años es una dosis para todo el mundo. Se complica un poco más porque hasta los 3 años de edad hay que poner solo la mitad de las dosis en las vacunas inyectables, y hasta en los menores de 9 años de edad habría que poner 2 dosis separadas 4 semanas en los no vacunados anteriormente. Y viendo un poco cuál es el perfil por edad de cada una de las vacunas, dependiendo de cada tramo de edad, pues se usan unas vacunas u otras. Si usamos las vacunas clásicas por un lado de manera general y las vacunas de mayor inmunogenicidad a partir de los 65, pues son esas 2 y ya está. La eficacia que os decía, la eficacia global frente a enfermedad de cualquier grado es del 50-60%, siempre que haya concordancia antigénica entre los virus vacunales y los virus circulantes. Eso es lo que condiciona fundamentalmente la eficacia. Si los virus de la vacuna son antigénicamente similares a los virus circulantes, la eficacia global para prevenir enfermedad es del 50 al 60%. Y es todavía más eficaz en personas sanas menores de 65 años, del 70 al 90%. Pero en personas mayores a partir de los 65 años de edad y personas con enfermedad crónica, la eficacia para prevenir enfermedad es bastante más baja. Para prevenir enfermedad, del orden de un 30 a un 40%.
pero que sí tienen una eficacia apreciable para prevenir complicaciones y reducir el riesgo de hospitalización y muerte. Frente a hospitalizaciones por gripe o neumonía, la eficacia oscila entre un 30 y un 70%. La eficacia frente a enfermedad grave y complicaciones en mayores de 65 años del 50 a 60 y la eficacia frente a mortalidad del 80%. Las vacunas adyuvadas y las intradérmicas y las intranasales en determinadas circunstancias pueden ser un poquito más eficaces. El perfil de seguridad es muy bueno, básicamente hay reacciones locales, reacciones sistémicas con una frecuencia no muy alta, pero fijaros, las reacciones sistémicas pueden ser fiebre, malestar, escalofríos, cansancio, cefalea, mialgia y artralgia. ¿Esto no suena a algo? Esto parece un cuadro de gripe, pero desde luego no es gripe. Y además en 2 días desaparece. Pero hay gente que podría confundir un efecto secundario sistémico de la vacuna con una posible gripe. Y luego, con muy poca frecuencia ya puede haber algún efecto secundario un poco más grave, que básicamente son reacciones alérgicas, y casi todas estas otras cosas, y sobre todo el síndrome de Guillain-Barré, ocurrió en su momento con vacunas poco purificadas y ahora mismo es que ya no se ve. Bueno, esto ya los he contado. Las contraindicaciones a la vacunación, sobre todo, están relacionadas, por un lado, por edad. No se pueden poner por debajo de 6 meses ninguna. La vacuna intranasal atenuada no se puede poner por debajo de 2 años de edad, aumenta el riesgo de hospitalización. La vacuna virosómica no se recomienda por debajo de 5 años de edad y la vacuna adyuvada no se debería poner por debajo de 65 años de edad, por mayor frecuencia de efectos secundarios. Pero luego siempre hay que respetar la edad de uso autorizada. Y luego, por supuesto, está contraindicada en hipersensibilidad anafiláctica algún componente de la vacuna. Y ahí tenemos que tener en cuenta que las vacunas cultivadas en huevos embrionados tienen restos de antibiótico y de proteínas de huevo. O sea, qué precaución con eso. Tenemos una guía para la vacunación del niño alérgico a componentes de la vacuna que plantea cómo se podría hacer una vacunación frente a la gripe supervisada en un niño con alergia a proteína de huevo. Que se puede hacer. Y los americanos también dicen que se puede hacer. Y luego, específicas de la vacuna viva atenuada, que es lo que os comentaba, la inmunodeficiencia o tratamiento inmunodepresor la contraindica y no debe usarse en niños y adolescentes con asma grave o sibilancias activas. Bueno, como sabéis, las indicaciones que tenemos en Asturias es vacunación sistemática a partir de 65 años de edad, una serie de indicaciones médicas, enfermedades crónicas, cáncer, asprenia, situaciones de inmunodepresión, implante coclear, obesidad mórbida, tratamiento prolongado con salicilatos, mujeres embarazadas, una serie de indicaciones ocupacionales, todos los trabajadores sanitarios, los trabajadores de residencias e instituciones que atienden a enfermos crónicos y personas de tercera edad, también la atención domiciliaria y determinados servicios públicos esenciales. Y una indicación epidemiológica relacionada con personas que residen en clínicas e instituciones que atienden a enfermos crónicos o residencias de tercera edad y los convivientes de las personas con indicaciones médicas. Y bueno, ¿cómo han ido las campañas de vacunación a nivel poblacional en Asturias? Pues como veis, la verdad es que nuestro objetivo siempre ha sido conseguir, vamos a ver, la cobertura la hacemos solo sobre personas a partir de los 65 años de edad porque es la única vacunación sistemática que se recomienda. Y es donde medimos la cobertura. Y la cobertura es del total de personas de esa edad a cuántas conseguimos vacunar. Bueno, el objetivo nuestro ha sido siempre del 65%. La OMS en los últimos años recomienda que se llegue al 70%. Nosotros no lo vamos a cambiar porque ni siquiera conseguimos el nuestro, pero bueno. Entonces, de los primeros años, pues bueno, andábamos entre el 60-65. Llegó un momento a principios del siglo XXI en que conseguimos coberturas que alcanzaban, incluso superaban el objetivo. Especialmente en el año 2005, con la crisis de la gripe aviar, sí que se notó, nosotros lo notamos, pero sobre todo se notó a nivel nacional, un claro aumento de la vacunación frente a la gripe, por la alarma que se creó. Después aquello pasó y además fue el primer momento en que apareció una cierta polémica con las vacunas de la gripe. La cosa
fue bajando. A nivel nacional se notó mucho, nosotros lo notamos, pero un poquito más despacito, y luego nos llega la pandemia del 2009. La vacunación estacional de ese año, aunque se sabía que no tenía el virus pandémico, pero fue espectacular, aumentó, sobre todo a nivel nacional aumentó. Nosotros no nos bajó, se mantuvo. Pero a partir de ahí, con la vacunación con el virus pandémico, la cobertura fue bastante mala, y a partir de ahí hubo un bajón muy claro, tanto a nivel nacional como a nosotros, de la cobertura de vacunación. Y ahora mismo andamos en torno a un 56% de cobertura de vacunación en mayores de 65 años. Ya veis que los últimos años ha sido todo bajar coberturas. Parece que hemos tocado un poco techo, o fondo. Tocado fondo porque sí que hay gente que se quiere vacunar. Respecto a la distribución de las vacunaciones, en porcentaje la mayor parte de las vacunas se dedican a personas mayores de 64 años de edad con enfermedad crónica, que aumenta, siendo cada vez mayor proporción de las vacunaciones. Esto es porcentual. En cambio, los mayores de 65 años sin enfermedad crónica son cada vez menos, incluso son menos en los últimos años que las personas menores de 65 años de edad con enfermedad crónica. Y sí que se ha visto que el personal sociosanitario, porque nosotros no diferenciamos entre todas las indicaciones ocupacionales, incluimos sanitarios y personas que trabajan en residencias, instituciones que atienden a enfermos crónicos y residencias de tercera edad. Sí que se notó a partir del año 2002 un cierto aumento. Eso fue la pandemia. La pandemia generó mucho miedo, los médicos se vacunaron mucho ese año de la vacuna estacional, luego vino la vacuna pandémica y no se quisieron vacunar, y luego volvió a bajar. Luego otra cosa que igual sí que es interesante saber es que tenemos muy claro que hay un núcleo de personas, y estamos hablando sobre todo de los mayores de 65 años, que tienen muy claro que se vacunan, que quieren vacunarse y que están esperando a que empiece la campaña de vacunación para vacunarse. Y entonces esto es el número de dosis que se aplica semana a semana en las últimas campañas, y como veis, las primeras semanas, excepto cuando esa semana coincide con 4 días, que se vacuna algo menos, es cuando mayor cantidad de dosis se aplica. En la campaña de 2009, la que ocurrió en la pandemia, pero de vacuna estacional, no de la vacuna pandémica, ya veis que esa semana se llegaron a vacunar